¿Sabías que el héroe más grande de Troya tenía un punto débil mortal? Descubre el misterio del talón que cambió la historia. Te contaron mal la historia de Aquiles. Lo que no sabías sobre su talón maldito te dejará sin palabra. Bienvenidos a Historia y Mitología. Hoy nos adentraremos en la historia de uno de los héroes más legendarios de la mitología griega. Aquiles, el guerrero invencible, cuya única debilidad fue su talón. ¿Qué hay de verdad en esta historia? ¿Cómo un solo punto vulnerable pudo determinar el destino de uno de los guerreros más poderosos de la guerra de Troya? Acompañarme mientras exploramos la historia, los mitos y las leyendas detrás de Aquiles y su talón maldito. ¿Alguna vez te has sentido invencible solo para descubrir tu mayor debilidad? Así fue la tragedia de Aquiles, el guerrero que lo tenía todo. Menos una cosa, para entender la historia de Aquiles debemos retroceder al momento de su nacimiento. Aquiles fue hijo de Peleo, rey de los Mirmidones, y Tetis, una nereida o ninfa del mar. Desde el principio, el destino de Aquiles estuvo marcado por la profecía y el poder divino. Según los mitos, Tetis quiso hacer a su hijo invulnerable. Así que lo sumergió en las aguas del río Estigia, un río que fluía por el inframundo y que, según se decía, tenía la capacidad de conferir invulnerabilidad. Sin embargo, al sumergirlo, lo sostuvo por el talón, dejando esa única parte de su cuerpo sin la protección mágica. Así, el talón de Aquiles se convirtió en su única debilidad. Desde pequeño, Aquiles fue conocido por su fuerza y destreza excepcionales. Fue entrenado por el centauro Quirón, quien también instruyó a otros héroes de la época, como Jasón y Hércules. Bajo la tutela de Quirón, Aquiles no solo se convirtió en un formidable guerrero, sino también en un hombre instruido en medicina, música y otras artes. Todo parecía indicar que estaba destinado a una vida gloriosa, pero no necesariamente larga. La guerra de Troya es, sin duda, el escenario más famoso en el que brilla la figura de Aquiles. Esta guerra fue desencadenada por el rapto de Helena, esposa del rey Menelao de Esparta, por París, príncipe de Troya. El conflicto reunió a los mayores héroes griegos y troyanos, y Aquiles fue uno de los líderes más destacados del ejército griego. Sin embargo, la participación de Aquiles en la guerra no fue sencilla ni directa. Según la profecía, Aquiles tenía dos opciones: vivir una vida larga y tranquila sin gloria, o morir joven pero con fama eterna. El héroe eligió la segunda opción, atraído por la posibilidad de ser recordado para siempre. Aún así, antes de unirse a la batalla, su madre Tetis intentó protegerlo de su destino. Lo escondió en la corte del rey Licomedes, disfrazado de mujer entre sus hijas. No obstante, Odiseo, siempre astuto, descubrió a Aquiles y lo convenció de unirse a la lucha contra Troya. Una vez en la batalla, Aquiles se destacó rápidamente por su valentía y fuerza descomunales. Lideró a los Mirmidones, su ejército personal, y se convirtió en el terror de los troyanos. Su ira y habilidades en combate parecían imparables, pero su carácter orgulloso y temperamental también jugó un papel crucial en su destino. Uno de los episodios más famosos de la Ilíada, la obra épica de Homero, que narra gran parte de la guerra de Troya, es la disputa entre Aquiles y Agamenón, líder de los griegos. Todo comenzó cuando Agamenón tomó como botín a Briseida, una esclava que había sido entregada a Aquiles como premio por sus hazañas. Enfurecido por lo que consideraba una ofensa a su honor, Aquiles se retiró de la batalla y se negó a luchar, dejando a los griegos en una situación desesperada. La ausencia de Aquiles tuvo graves consecuencias para los griegos, que comenzaron a perder terreno frente a los troyanos. La situación llegó a un punto crítico cuando Héctor, el príncipe y campeón de Troya, mató a Patroclo, el mejor amigo y compañero de armas de Aquiles. Consumido por la ira y el dolor, Aquiles regresó al campo de batalla con un solo objetivo: vengar la muerte de Patroclo. El duelo entre Aquiles y Héctor es uno de los momentos más memorables de la mitología griega. Aquiles persiguió a Héctor alrededor de las murallas de Troya y finalmente lo mató en combate. No satisfecho con la victoria, Aquiles arrastró el cuerpo de Héctor tras su carro, como una forma de deshonrar a su enemigo caído. Este acto, aunque terrible, también mostró el lado más humano y vulnerable de Aquiles, consumido por la ira y el dolor. A pesar de sus muchos logros, Aquiles no pudo escapar a su destino. El talón que su madre había dejado expuesto se convirtió en su perdición. Existen diferentes versiones sobre cómo Aquiles fue herido de muerte. En la mayoría de ellas, París, el príncipe de Troya, fue quien lo mató, guiado por el dios Apolo. París disparó una flecha que,
gracias a la intervención divina, encontró su objetivo en el talón de Aquiles, su único punto vulnerable. Así, un solo golpe fue suficiente para derribar al héroe invencible. La muerte de Aquiles simboliza la fragilidad humana, incluso en aquellos considerados como los más fuertes y valientes. Es un recordatorio de que, sin importar cuán poderosos o invulnerables nos consideremos, siempre habrá una debilidad que nos haga mortales. El talón de Aquiles ha trascendido la mitología griega para convertirse en una metáfora universal de la vulnerabilidad. Todos tenemos un talón de Aquiles, un punto débil que puede ser aprovechado por otros o que puede llevarnos a la derrota. La historia de Aquiles nos enseña sobre la dualidad de la fuerza y la fragilidad, y cómo nuestras mayores virtudes pueden ir acompañadas de nuestras mayores debilidades. A lo largo de los siglos, la figura de Aquiles ha sido reinterpretada y reimaginada en innumerables obras de arte, literatura y cultura popular. Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, su leyenda sigue viva, inspirando a generaciones con su valentía y su trágico destino. En el fondo, Aquiles representa el deseo humano de ser recordado, de dejar una huella en el mundo, incluso a costa de la propia vida. Su historia es una reflexión sobre la gloria y el sacrificio, y sobre cómo los héroes, a pesar de su grandeza, no son inmunes al destino y la mortalidad. Así, hemos recorrido la vida y el legado de Aquiles, desde su invulnerabilidad parcial hasta su muerte a manos del destino en forma de una flecha certera. Su talón maldito es más que una simple debilidad. Es un símbolo de la condición humana, un recordatorio de que incluso los más grandes héroes tienen sus puntos vulnerables. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida de Aquiles y su legendario talón. Si quieren seguir explorando más historias de héroes, mitos y leyendas, no lo olvidéis suscribiros a Historia y Mitología, darle a like y activar la campanita para no perderse ningún video. ¡Hasta la próxima!